Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy desarrollaremos dos problemas relacionados a distribuciones continuas de cargas, en los cuales se calculará lo que sería el potencial eléctrico y el campo eléctrico en un punto en particular. Bien, entonces, ok. Lo que vamos a hacer es ya entrar en lo que es el cálculo del potencial eléctrico y el campo eléctrico en una distribución continua de carga. En el caso anterior lo que se hizo fue que se calculó el potencial eléctrico, que es una cantidad escalar, no posee dirección, y el campo eléctrico, que es una cantidad vectorial, en un punto en particular, emitido de diferentes cargas, las cuales se puede distinguir una de la otra. Eso es lo que caracteriza lo que es algo discreto. Una distribución discreta es que yo puedo distinguir dónde está cada uno. Puede la ubicación de una persona, la ubicación de algún objeto o algo así. Una distribución continua es que no puedo distinguir dónde están cada uno de los elementos que forman eso. Vamos directamente al problema número 1. ¿Ok? Problema número 1. En el problema número 1 lo que se quiere es ver lo siguiente. Una barra aisladora uniformemente cargada. Hasta ahí quiere decir que no tiene por qué ser metal. Que la barra puede ser algún tipo de polímero o plástico, pues, o vidrio, de repente, que posee una carga eléctrica. Se pudo haber cargado por frotamiento o por contacto, que es la que está aquí. Pero su longitud es de 14 centímetros, pero está doblada en forma como un semicírculo, ¿no? Y se desea saber en el punto O el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Eso es lo que se desea. Pero dicha carga total sobre la barra es de negativo 7.50 microcoulomb. Acuérdense que sobre una carga, sobre un material cargado, no es que hayan solamente cargas negativas, sino que hay varios tipos de cargas positivas y negativas interactuando ahí. Pero de manera neta, pues, o total, lo que se aprecia es que la carga del objeto es negativo 7.5 microcoulomb. Y ponemos los datos acá abajo. Lo primero sería saber que la longitud de la longitud de la barra, pues, la longitud de la barra es S igual 0.140 metros. Listo. Bien, lo siguiente, que la carga total sobre la geometría de la barra esta es negativo 50 microcoulomb, así que sería, ponemos ahora esto. Vamos a aislar aquí todo lo que son los datos. ¿Ok? ¿Qué más sabemos? Bueno, de aquí a aquí, ¿qué información sabemos? Bueno, en este puntito que está acá, vamos a ponerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que este punto que está aquí posee como mínimo un pequeño valor de carga eléctrica que en este lugar, ¿qué impone? Impone un pequeño valor de potencial eléctrico. ¿Ok? Pero claro, nótese que es negativo. Ahora, la distancia de aquí a acá vamos a denominarla R. Entonces, de ahí podemos aprovechar para hacer lo siguiente. Vamos a utilizar vamos a poner una pequeña línea verde para separarlo. Y recordar la simetría circular. Una característica de la simetría circular en matemática sería cualquier arco, disco de arco de una semicurvatura de cualquier semicírculo es igual al ángulo. Bueno, vamos a ponerlo ángulo con una A minúscula. Vamos a representar, porque no tengo letras griegas aquí, voy a poner A de ángulo multiplicado por el radio. Vamos a hacer esa aclaración para ¿qué más sigue? De aquí vemos que los valores de longitud de arco son estos que están aquí. Esto se llama S. R, evidentemente, la distancia de cualquiera de esos puntos a lo largo de la geometría de la barra está al punto central.
y A sería el ángulo en consideración. Bueno, en este caso sabemos que es un semicírculo. Sabemos entonces que aquí, si se barra un ángulo de aquí hacia acá arriba, aquí puede decir que es 0 radianes, 0 radianes, y aquí es pi radianes. Entonces, yo voy a saber cuánto es el radio este que está aquí, simplemente sabiendo el largo que está aquí, que ya lo sabemos, y el ángulo que barra, que solamente es un semicírculo. Así que yo puedo hacer lo siguiente. S es la longitud aquí, ya la tenemos. A es el ángulo. De aquí a aquí es 180, así que sería pi. Y el R está aquí. Meto los valores de S y A, que tengo ambos, y despejo. Entonces sería R. Ahora sabemos cuánto vale R. Ahora vamos a poner otro dato más. Ya sé que el radio de curvatura de ese objeto, del sistema, perdón, es R. Ok. Entonces continuamos. Entonces, lo siguiente que dice el problema es que se trata está cargado uniformemente. Eso quiere decir que se trata de una distribución uniforme. Lambda es una cantidad que representa densidad. ¿Cuántos pedacitos de carga hay por cada pedacito de longitud a lo largo de la geometría del objeto? O sea, aquí nada más dice lo siguiente, aquí nada más dice que esto es como una constante, así que lambda es una constante. Si divido la cantidad de una carga que hay a lo largo de una longitud, esto es una constante. O sea que de manera general también podría decir que debería ser lo mismo que agarrar toda la carga de la barra y dividirla entre toda su longitud, porque esto significa uniformidad. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esa que está aquí, vamos a dejarla acá. S, dijimos que S es igual al arco que está ahí arriba, multiplicado por pi por R. O sea, aquí iría ds sería un pequeño elemento de ángulo multiplicado por R. Entonces, esto que está aquí, bueno, así como está, se pudiera cancelar R y despejo de A, de Q. Vamos a esta fórmula enmarcada, ¿vieron? Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? Ya esto lo mencioné. Un pequeño elemento de carga, porque yo sé que toda la carga que está sobre la barra esta pone un voltaje o potencial eléctrico en este punto, perfecto. Pero se está intentando ver como de forma aislada. Un pequeño pedacito de carga, ¿cuánto pone aquí? ¿Cuánto pone aquí de potencial eléctrico? Bueno, vamos a aplicar directamente la expresión matemática del potencial eléctrico. Para el caso de 1, de ahí es que tengo que partir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sustituir lo que tenemos aquí. Esto lo vamos a meter acá. Lo que conseguimos acá, vamos a meterlo ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, ya lo que sigue, si quiero saber cuánto vale V total, es hacer el proceso de suma continua. Por eso se introduce el concepto de elemento diferencial. O sea, si quiero saber cuánta carga hay de manera general, entonces yo tendría que sumar, vamos a poner así, sumar todo eso. Es como por un tipo de suma. Sumar todas esas cargas, y eso tiene que ser igual a, sumar todos esos potenciales, el que emite cada carga, y ha sido un potencial total. O sea que el potencial total será la integral de esto. Vamos a continuar la integración aquí mismo, al ladito. Claro, uno resuelve eso y al final vamos a continuar acá abajito. Vamos a hacer eso, ¿no? Que estoy bien. Entonces, nótese que aquí el 0 es un elemento neutro en la suma, así que esto no aporta nada aquí, pero sí se cancela pi. ¿Por qué llegamos a esto? Y en otros problemas ya se verá que no se llega a esto. Vamos por lo menos enmarcarlo, para mencionarlo. Y bueno, y por tanta cosa y al final llegamos a lo mismo. No, pero es que la simetría acompañaba. La simetría del sistema acompaña a la forma de la ecuación. Es que el potencial eléctrico posee geometría esférica. O
sea que nada más solamente depende de la R, de la distancia de la carga al punto que se debe calcular el potencial eléctrico. Por eso recupera la forma. Pero si hubiera sido una barra vertical y calculas el potencial eléctrico en este lugar, no sale así. Así que aquí solamente basta meter todos los valores y sabemos cuánto voltaje hay en este lugar o potencial eléctrico. Entonces al final tenemos que el voltaje o potencial eléctrico en este lugar debido a esa barra cargada pero doblada de manera circular es, vamos a poner el valor acá, pero esto es lo que da, este es el potencial eléctrico o voltaje en ese lugar. Esto que está aquí es crucial. Esta que está acá, vamos a poner un ganchito. Esta que está aquí. Vamos a utilizar esto que está aquí para hacer la segunda parte de este problema. Porque la primera parte es calcular el potencial eléctrico, que es una cantidad escalar. En la segunda parte es calcular el campo eléctrico, que es un vector. Así que entre todo lo que se necesita aquí, lo primero sería esto. Claro, los otros valores que están aquí ya los conocemos. Muy bien. Y ahora viene el asunto del planteamiento del campo eléctrico. Bien, lo primero sería estar claro en lo siguiente. Vamos a borrar esto que está aquí, porque ya lo sabemos, y plantearnos de otra forma. Por aquí, por ejemplo, por aquí. Ahí está un elemento diferencial de carga. Entonces él es una pequeña carga que ya sabemos que es dQ, que le impone, claro, en este caso hay que mencionarlo, que es negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que si la carga es positiva, el modelo matemático impone que el campo eléctrico salga de ella. Pero si es negativo, el modelo matemático impone que el campo eléctrico vaya hacia ella. O sea que si el R, la distancia radial es de aquí a aquí, entonces el campo eléctrico ahora va hacia acá. A ver un poquito más grueso. Bueno, yo creo que ahí está bien. Hacia acá va el campo eléctrico. Va para allá el campo eléctrico. Pero ¿qué pasa? Ahora ocurre que es vectorial. Si es vectorial, entonces vamos a poner sus componentes. Y aquí está el elemento de campo eléctrico a lo largo. La clave en la parte del campo eléctrico, como es vectorial, es trabajarlo en cada uno de su grado de libertad. Un grado de libertad es, por ejemplo, lo que es independiente. Observar solamente el campo eléctrico en X y después observar solamente el campo eléctrico a lo largo, perdón, de X y después a lo largo de Y, o viceversa, como sea más útil. El campo eléctrico, su aporte pues, en X, aquí es igual, bueno, de manera general a lo que sería el campo eléctrico, pero multiplicado. Nótese lo siguiente, nótese que si me refiero a X y este ángulo que está aquí, se refiere a la parte, si esto es un triángulo rectángulo, a la parte que está enfrente del ángulo, que sería el lado opuesto al ángulo, o sea que sería por el seno del ángulo A. Vamos a poner en paréntesis A. ¿Ok? Entonces esto que está aquí debe estar relacionado con lo que siempre hemos hecho del campo eléctrico que se hizo anteriormente. ¿Cómo es la forma del campo eléctrico? Solo que me pone Q, ponemos dQ. O sea, en otras palabras sería hasta ahí. Todo bien, entonces vamos aquí donde dice dQ, vamos a meter esto que está aquí. Lo dice dQ, vamos a meter la fórmula que sacamos anteriormente. Y lo mismo adelante, como eso es un pequeño elemento elemento diferencial, yo puedo saber el todo haciendo la suma continua. La suma continua es la integración. Hasta ahí. Quiere decir que al final tenemos que el campo eléctrico total en X, su parte en X, porque el vector tiene dos componentes, sería, ¿okay? Entonces acuérdense que, bueno, vamos a poner el negativo adelante. Claro, aquí sabemos que, por ejemplo, aquí va a ser coseno de, sería menos 1, y coseno de 0 es 1, así que sería menos 1 también. Entonces sabemos entonces que el campo eléctrico en su parte X es igual. Bien, entonces negativo y negativo da positivo. Ahora viene, le tengo que meter todos los valores.
Ok, un pequeño detalle. Aquí es necesario poner el signo de la carga por un pequeño detalle técnico. El campo eléctrico, por lo general, hacia dónde va el campo eléctrico se puede saber por el signo de la carga. Perfecto. Pero cuando hace ese tipo de cálculos matemáticos y sale todo positivo en la ecuación, quiere decir que el campo eléctrico, como se aprecia aquí, si el campo eléctrico va hacia la carga, quiere decir que es como si fuera una fuerza, como si fuera un vector normal. Su campo va en su eje X, va hacia acá, en el eje X. Así que poner el signo negativo aquí implica que estoy definiendo la dirección del campo eléctrico. Aquí sería por una carga en general, pero si es negativo implica en este sistema que va hacia acá, o sea, hacia lo negativo. ¿Ok? Así que vamos a terminarlo aquí, en la parte acá abajito. Esa es la respuesta. Y ahora hay que hacer una aclaración, definitivamente hay que hacer una aclaración. Esta es la respuesta del campo eléctrico total a lo largo de... O sea, esto que está aquí, todo el aporte de toda la carga de campo eléctrico aquí, pero que vaya solamente horizontalmente, es esto. Bien, tenemos el campo eléctrico a lo largo de X. Ahora viene el campo eléctrico a lo largo de Y. Entonces, el mismo planteamiento. Primero partimos de que el elemento o un pedacito de carga, ¿cuánto aporta en Y? Hago lo mismo. Ese pequeño aporte sobre Y, una carga sería, ahora de nuevo. Pero en los dos casos se partió de aquí. Ya sea para X y Y, vamos a ponerlo aquí. Se partió de aquí y aquí se partió de acá. Para las componentes que ya, o sea, partió fue de aquí en los dos casos, en lo que está amarillo. Entonces lo mismo. Esto que está acá abajo con el ganchito verde, lo introducimos aquí. Igualito como se hizo acá. Ok. Hasta ahí tiene que parecer de esta forma, solo que con el coseno, para que sea la parte vertical. Muy bien, entonces lo que sería aquí entonces es lo mismo en antes. Aplicar la suma continua para que dé E sobre Y total. O sea, todo el campo eléctrico vertical, que sería entonces. ¿Ok? ¿Qué ocurre ahora? Ahora pasa otra cosa. Vamos de nuevo a ponerlo así en una sola pieza. Vamos a meter los valores para que vea el caso que se da que es extremadamente sencillo. ¿Qué ocurre ahora? Esto como si fuera 180, para tenerlo más familiarizado. Seno de 180 y seno de 0, ¿cuánto es? 0. Esto se va, 0 menos 0, 0, y 0 por lo que sea, 0. Así que no hay campo eléctrico a lo largo del eje Y. Y lo ponemos aquí cerradito ahí. ¿Me explico? Finalmente tenemos lo siguiente. ¿Cómo es el campo eléctrico total sobre el punto O? Debido a esa distribución continua de carga. Bueno, el campo eléctrico total ya es igual a... Y claro, como una cantidad vectorial, una flecha. ¿Ok? O sea, bastaría solamente introducir los valores, lo que acabamos de sacar con signo y todo. ¿Ok? Y finalmente tenemos que el campo eléctrico en el punto O. Aquí está entonces. El campo eléctrico en el punto O, debido a ese sistema, eso que está aquí. Pero claro, nótese que tiene sentido que no tenga nada en Y, porque por ejemplo el punto de acá, en el punto de acá ponerlo en flechas en amarillo, bastante resaltado, flechas amarillas. Las caras que están cercanas acá, por ejemplo esta que está aquí, puede imponer un campo eléctrico así, y no hay nada que lo anule. Pero por ejemplo, la carga que está acá, pero verá que es negativa. Esta carga que está aquí, una carga aquí, por ejemplo, puede aportar un campo eléctrico hacia acá, porque va hacia él. Y no hay nada que lo anule. Pero este que está aquí, que es negativo, una pequeña carga aquí, tendría un campo eléctrico así, hacia ella, y una pequeña carga acá, y un campo eléctrico así. Y miren que son vectores que de igual valor y sentido opuesto. Esa es la razón por la cual solamente se espera que en este punto solamente sobreviva o quede lo que sería
un campo eléctrico total horizontal. ¿Ok? Ok, nótese que el problema 29, primer detalle, bueno, voy a leerlo, pero el detalle va a ser, o sea, va a ser evidente. Dice, una varilla delgada de longitud L y con carga uniforme por unidad de longitud, lambda, ya sea a lo largo del eje X, como se muestra en la figura 23-29. Demuestre que el campo eléctrico en el punto P, a una distancia y de la varilla, a lo largo de su bisectriz perpendicular, no tiene componentes en X y está dado por E igual 2, la constante Coulomb, la densidad de carga que es lambda, por el seno de θ sub 0 entre Y. Claro, lo primero que se aprecia es que no hay valores numéricos. Es como un problema analítico. Claro, yo voy a incluir en este problema una primera parte antes de la A que va a ser calcular el potencial eléctrico. Esa no está, esa pregunta no está formulada aquí, pero vamos a desarrollar eso primero y después hacemos el campo eléctrico. Bien, entonces vamos a estar claros referente al dibujo. Primero, la longitud de la barra es L. Así que todo esto que está aquí es el eje X. Así que a empezar a... Ok, iniciamos. Entonces, para cualquier punto aquí está el elemento de longitud a lo largo del eje X, de X. Entonces, ahí también hay un elemento de carga. Entonces, ahí hay un pequeño elemento de Q, como se ha hecho en todos los casos anteriores. Vamos a poner una pequeña que se aprecie. Ahí. Un pequeño elemento de carga impone aquí un pequeño elemento de potencial eléctrico, que es lo primero que vamos a hacer. Un pequeño elemento de carga impone en este lugar un pequeño valor de potencial eléctrico. Claro, evidentemente si sumara todos los potenciales eléctricos que emite cada una de estas cargas, daría un solo valor de potencial eléctrico. Pero ahora se trata de una barra de geometría rectangular, o sea, recta. Bien, entonces, eso por un lado. Ahora, nótese que se supone que este debería ser el centro del plano cartesiano. O sea, aquí, este es el centro del plano cartesiano. O sea que para acá X negativa, para acá X positiva, para acá Y positiva y para acá Y negativa. Eso que está claro. Así que vamos a poner unos límites, unas fronteras en el eje X. ¿Ok? Entonces empezamos por lo mismo. Planteamos el potencial eléctrico que impondría una sola carga. Allá lo primero que partimos de aquí. Bueno, voy a poner en amarillo de lo cual uno parte, para poder recordarlo. Uno parte de esto. Ya es que uno parte. Pero otro detalle, el problema también dice que se leyó de manera breve. Primera información que posee una distribución de carga uniforme, que vamos a llamarle lambda. Entonces eso quiere decir lo siguiente. Esa razón o división es lo que sería la densidad lineal de la carga. Vamos a ponerlo en rojo porque me parece que es muy relevante aclarar o mencionarlo. Bien. Ok, entonces, claro, podemos despejar aquí. Mire que puedo despejar dq para después meterlo acá. Podemos plantear que R sería igual, ¿ok? Entonces eso también se podría meter acá, ¿ok? Solamente reemplazar el elemento diferencial de carga eléctrica, que como es una distribución uniforme, despejo ahí de Q, daría lambda por dx, lo puse arriba, y abajo entonces como es un triángulo rectángulo, puedo reemplazar R recuérdense que el campo eléctrico es R al cuadrado, y el potencial eléctrico es R solamente, que realmente el campo eléctrico proviene del gradiente o derivada direccional del potencial eléctrico. Bien, entonces aquí hay algo que ya resalta a la vista, porque recuerden que nos interesa el potencial total, el potencial eléctrico total. Para que sea total hay que hacer la suma. En este caso la correspondiente sería la suma continua, es decir, la integración.
Si tengo que hacer la integración, entonces hay que resolver esta integral. Evidentemente se nota que yo estoy x, la posición de la carga varía a lo largo de x, porque y viene que y es fija. Así que la variable de integración va a ser la x. Así que eso nos lleva a escribir lo siguiente. Entonces, claro, los límites, ¿cuáles van a ser? Los límites van a ser entonces negativo L2 a positivo L2, porque es a lo largo de x. Esta es la variable de integración, o sea que va de aquí a aquí. Entonces vamos a escribir todo eso acá de manera más nítida. Ya sabemos, tenemos los límites bien definidos. Eso espero que esté claro. Vamos a poner en amarillo. Y esa integral sí disponemos de cómo es, en la tabla de integrales tenemos cómo es esa integral. Si la buscamos, podemos escribirla. Bien, entonces vamos a hacerlo acá al lado. Bien, entonces, entonces nada más es reemplazar. Y finalmente ya, esa es la respuesta. Esa es la respuesta de la A. Y eso es todo. Hasta aquí llega el problema. ¿Por qué? Porque no da valores numéricos. Él solamente es analítico. Te pone variables como con incógnitas, variables desconocidas. No por un valor en concreto. ¿Por qué hago eso? Porque ahora no vamos a calcular lo que es el potencial eléctrico, ya lo hablamos, así que vamos a calcular lo que es el campo eléctrico, y él tiene componentes horizontales y verticales. Entonces, aquí habla de un ángulo θ. Vamos a poner en rojo lo que sería la flecha de dirección. Ese, como es positivo, porque no dice el signo de la carga, vamos a tomarlo positivo. El campo va para acá. Para ahí va el campo. Un poquito más largo. Bueno, puede ser un poquito más grande también. Vamos de una vez. Como es positivo, vamos a suponer que él sale de la carga en este punto, así. Ese es el campo eléctrico. Entonces ahí, ese es el campo eléctrico, en rojo. Proveniente de una carga. De una sola carga. Una sola carga pone ese campo eléctrico y es vectorial ahora. Pero claro, nótese que aquí hay una línea. Esa línea nos pone a ver dos ángulos opuestos por el vértice. O sea que aquí hay un ángulo que es idéntico al que acá, vamos a llamarle A. Vamos a llamarle A. Porque vamos a utilizar la letra A para ángulo. Y ese ángulo es el mismo que está acá abajo. A. Y en los extremos se le está llamando A sub 0. Vamos a ponerle A sub 0. Lo pongo ahí porque si se trata de los extremos. O sea que si me refiero aquí sería negativo A sub 0 y aquí positivo A sub 0, porque esto es un barrido de ángulo. Pero este ángulo que está aquí, ves que esto es un lugar particular. Ángulo, el ángulo que está ahí. Sería esta apertura que está aquí, sería ese ángulo. Por otro lado, se ve lo siguiente, como es vectorial, entonces vamos a ponerlo aquí. Creo que color no usado. Bueno, vamos a ponerlo en amarillo. Hacia acá sería la parte de ese campo vectorial que es horizontal, y hacia acá la parte de ese campo vectorial que sería vertical. ¿Ok? Vamos a ponerlo en rojo para mantenerla. Entonces aquí sería el pequeño aporte a lo largo del eje Y. Claro, no pongo que es vector porque esa no es una parte, un vector. Ahí está. Eso es lo que se quiere saber. Esta pequeña carga de Q pone un campo eléctrico aquí, en el punto P. Vamos a resaltar el punto P que ya lo estoy quitando aquí. Este es el punto P en consideración. Ese es el punto P.
él pone un pequeño campo eléctrico así, pero como es vectorial, puedo descomponer ese campo en una parte Y y una parte X. Vamos a empezar por ahí. ¿Ok? Entonces planteamos lo siguiente. Ese pequeño elemento de campo en X es igual a ¿qué? X es la parte enfrente del ángulo. Así que sería el seno, la función seno. Por eso lo escribo así. Entonces aquí continuamos. ¿Ok? Entonces, lo mismo que hicimos en antes, como se trata de una distribución uniforme de carga, podemos reemplazar. Hacemos una pausa ahí porque ahora viene, hay que hacer una demostración para poder meter otra variable, que es la parte un poquito más complicada. Presta mucha atención. Todo va a ser enfocado a este ángulo que está aquí, a este ángulo que está aquí. ¿Ve? Vamos a enfocarnos en esto que está aquí, este triángulo que está aquí. El que está aquí sería, vamos a escribirlo acá en grande y ponemos el resultado ahí abajo. Sería la tangente de ese ángulo, ¿a qué es igual? Muy bien. Entonces vamos a hacer el diferencial de todo esto que está aquí. Así. Recuerda que la diferencial solo afecta a lo que son variables. La derivada de tangente, el diferencial de tangente es igual a, bueno, ahí está. Entonces, ya vimos lo que era tangente. Tangente es esto que está aquí, ¿ven? Tangente es y sobre X, así que basta aquí reemplazar solamente. Reemplazamos y sería, entonces esto es una suma de un entero, 1 más X cuadrado más Y cuadrado. O sea, un entero más una fracción, eso se suma y eso da para las líneas. Esta es una división. Esto es una división. Y nótese lo siguiente. Primero que todo, en la parte de arriba esto es R. Ya lo sabemos, esto es una R. Tal y como está aquí, ¿ves? R cuadrado. Entonces aquí sería, se puede cancelar. Esto que está aquí se puede ir con una de estas. O sea que sería, al final tenemos, ¿ok? Entonces esto que está aquí vamos a anotarlo y ponerlo acá. Entonces sería ahora, vamos a insertar, como se nota, ¿no? Hay que insertar entonces eso en la ecuación que estamos haciendo. Claro, ahora se puede apreciar fácilmente lo que continúa. Lo que continúa es que como R cuadrado está en los dos lados, se simplifica. R cuadrado y R cuadrado se van. Entonces, ¿qué queda? Bien, ahora, claro, cuando se trata de nuevo de un caso de distribución de carga continua, hay que hacer la integral. Claro, acuérdense que ahora es a lo largo del ángulo. Los límites van a ser, el dibujo muestra algo de A sub 0, perdón, teta sub 0 sería el ángulo. O sea, teta sub 0 negativo a teta sub 0 positivo. Entonces, aquí lo que toca hacer es la integral de seno es coseno, es menos coseno. Entonces, ¿eso aquí es igual? Bueno, es igual a... Bien, pero hay un detalle. Nótese que esto que te queda una función par, el coseno es una función par. Así que ese negativo no sale nunca. Entonces, aquí es como si no tuviera se desaparece ese negativo, como que el negativo se desapareciera. Entonces yo pudiera hacer, suponer que aquí sería una positiva A sub 0. Coseno es una función par. Así que, ¿qué ocurre aquí? Miren que es idéntico. ¿Ve? Esto igualito a esto por n. Esto da 0. Esto es idéntico. Esto igual a esto. Así que eso da 0. Porque todos se anulan entre ellos y da. Esto es 0 y 0 por esto da 0. Así que eso por eso, a causa de eso, la X es negativa. Digo 0, disculpen. El campo eléctrico a lo largo del eje X es 0. Sería entonces que
el campo total a lo largo del eje X es igual a 0 volt por metro, porque también podría ser Newton por Coulomb. Entonces, esto es el valor del campo eléctrico en este sistema a lo largo del eje X, el total. Ahora viene lo que será a lo largo del eje Y. Bien. Entonces, podemos avanzar un poco porque podemos tomar valores anteriores. Para el caso de la Y, nótese que la primera diferencia es que se plantea con coseno. En vez de ser seno, se plantea con coseno. Ya es una gran ventaja. Y puedo partir, porque el cálculo de esto que está aquí sigue siendo válido. O sea, este cálculo que está aquí sigue siendo válido para el eje Y. O sea, que la única diferencia notable para la componente vertical, o sería que DE parte Y es igual a prácticamente todo igual. La única diferencia que aquí, la única diferencia es que aquí es dentro de integral es coseno. Es la única diferencia. Porque noten que esto no depende de X o Y, esto tampoco, se plantea idéntico, solo que ahí sería, vamos a ponerlo aquí, bien, la componente del campo eléctrico vertical o Y total es igual a, entonces integral de coseno es positivo seno. Ahora vamos a meter todo, ¿no? Entonces sería, entonces, claro, ahora el seno que ocurre, ¿ves? Todo está bien. El seno es una función impar. Entonces aquí puede salir, ¿ves? Por ese positivo y ponerlo ahí. Si copiamos todo eso. Y claro, aquí se va a sumar entonces. Se suma y da lo que se espera. Bueno, esto es lo que quería que se llegara ahí. Esto es lo que el autor quiere que se llegue. Podemos rectificar. Sería 2 veces. Claro, la K aquí minúscula, pero igual. 2K lambda seno de sub 0. Claro, aquí me fue el Z sub 0. No lo puse. A sub 0. O el ángulo sub 0. ¿Ok? Pero claro, vamos a poner el último detalle. Entonces hacemos lo siguiente. Para concluir de manera satisfactoria la clase. Escribimos el campo eléctrico de manera total, bueno. O sea que sería. Entonces esto sería todo, muchachos. Bueno. Vamos a enmarcarlo aquí. Lo copian todo. Entonces aquí está la respuesta final. Entonces ahí sería el campo eléctrico sobre el punto P. Nótese entonces que el problema del campo, primero, sistema de distribución de carga continua, hay que meter el cálculo diferencial e integral, ambos, cálculo 1 y 2, ese es el primer problema. El segundo problema es que cuando se habla entonces del campo eléctrico ahora es de naturaleza vectorial, así que habría que conseguir ambas componentes X y Y separadas para después combinarlas así, como conjugarlas. ¿Ok? Vamos a quedar así, muchachos, ¿pues vieron?